Hola, te cuento cómo funcionan o cómo van las sesiones individuales de tarot a través de las cuales acompaño. Porque bueno, muchas de las personas del canal me escribís y me preguntáis que cómo van. Entonces, bueno, lo primero es que el objetivo de las sesiones que hago de tarot individuales es acompañar, es facilitar en el momento presente esa información, eso que está ahí listo para abrirse y que necesitas saber o que está disponible para ti para el mayor bien. No pretende encerrarte o sentenciarte a un futuro posible, sino que son posibles opciones. Y sí es cierto que muchas veces, y en las lecturas generales pasa, salen energías que son un poco más, podríamos entender como a futuro disponibles o que están llegando, que están entrando, pero que tienen mucho que ver con el momento presente, las elecciones que estamos haciendo a día de hoy, y eso al final, el momento presente nos va llevando en una dirección, ¿no? Y hay como, digamos, consecuencias o caminos más probables, ¿no? En función de por dónde nosotros venimos. Pero eso en ningún momento nos determina porque siempre somos libres, ¿no? Entonces, bueno, más o menos es un poco la idea y con la finalidad con que yo lo hago. ¿Cuáles son las cosas que cuando la gente va a hacer una sesión, como las pequeñas indicaciones? Por un lado, es muy importante darse el tiempo para hacer las preguntas. Yo diría que un porcentaje elevadísimo del potencial y de todo lo que se puede abrir y toda la información que va a llegar en la sesión de tarot tiene que ver con el proceso previo de apertura a qué, cuáles son las preguntas, qué inquietudes se abren dentro de mí, qué es lo que necesito saber. Esos espacios que yo recomiendo que sean, pues darte un tiempecito, aunque puedan ser, yo que sé, 10 minutos, te lo puedes hacer todo lo bonito que quieras, con una infusión, con una copa de vino, con musiquita, con velas, como tú quieras, pero sentarte a escribir y decir, bueno, ¿qué es lo que necesito? En este momento, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Cuál es ese anhelo de lo que necesito ahora? Muchas veces ocurre que cuando empiezas a escribir las preguntas, las lees y te vas dando cuenta, se van como reformulando o te vas dando cuenta de que vas llegando a otra cosa, empezaste con una pregunta y acaba en otro sitio. Es lo más normal del mundo. Es decir, al final yo lo que recomiendo es intentar poner la menos mente posible y decir, haz la pregunta que tú realmente quieres hacer. Hay una pregunta que es la que pulsa desde el corazón si te conectas, que es la que realmente quieres saber. Porque al final, en la sesión va a llegar la información que necesitas, va a ser siempre para tu bien y es importante, sobre todo ese proceso de hacer las preguntas, es un proceso de apertura y honestidad contigo mismo, contigo misma. Con relación a las preguntas también, las indicaciones un poco que doy para que también sean positivas y se pueda abrir bien la información es que no sean preguntas de sí o no, de esto me va a pasar o no me va a pasar, que tampoco las preguntas sean un tema. Por ejemplo, una pregunta no es amor, una pregunta tiene que ser formulada como pregunta y ser concreta, ¿no? Pues por ejemplo, ¿cuál es el bloqueo que tengo a la hora de manifestar una relación? ¿O por qué en mi vínculo sentimental estoy sintiéndome de esta manera? Tienen que ser preguntas más o menos concretas, ¿vale? Y luego hay otra cosa también importante a la hora de formular las preguntas, y es que no preguntar por terceras personas, ¿vale? ¿Se puede al tarot preguntar por otro? Sí. ¿Yo elijo utilizar esa forma? No, ¿vale? O sea que si hay gente y tarotistas que trabajan el tarot preguntando, puedes preguntar por otras personas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces muchas de las cuestiones, las inquietudes, las dudas que tenemos están relacionadas con otras personas, porque, pues sí, porque vivimos y convivimos en sociedad y con vínculos. Entonces, la manera en la que yo invito es, puedes preguntar por esa situación con la persona, pero vuelve la pregunta siempre a ti, ¿vale? ¿Por qué se está dando esta situación con esta persona? ¿Qué es lo que me está mostrando? ¿Qué es lo que detona en mí? ¿Por qué sigo, por ejemplo, tengo tanto interés o no soy capaz de soltar este vínculo? Es decir, siempre vuélvelo en qué información necesitas tú en relación a ese vínculo o a esa situación en la que hay otras personas involucradas, ¿vale? Esas preguntas las traes escritas
y bueno, en la sesión las vamos respondiendo y se van abriendo. Muchas veces no en el orden en que se formulan. También decirte que siempre, si hay información que necesite darse, siempre se va a abrir en ese momento, aunque a lo mejor específicamente no hayas preguntado. También decirte que muchas veces cuando abrimos preguntas, abrimos puertas que no sabíamos que estábamos abriendo esas puertas y se abren. Es decir, es un poco a veces impredecible o no se sabe muy bien por qué camino, ¿no? O por qué puertas van a abrirse de información. Sí es decirte que es muy importante que sepas que la información nunca, ni se va a dar información, ni yo recibo información para asustarte. No se da o yo no doy nunca información sobre acontecimientos, hechos, sucesos futuros que te puedan asustar o preocupar, que es una de las grandes inquietudes que tiene la gente a la hora de acercarse al tarot, a ver si me va a decir algo que no me gusta. No tiene nada que ver, porque no es no se hace con un enfoque de adivinatorio. Y luego también decirte que igual que en la parte de las preguntas, es muy importante el proceso previo porque empieza, desde que tú te sientes, empiezas a abrir qué quiero preguntar, empiezas a escribir, se empieza a abrir un espacio dentro de ti. O sea, digamos como que la sesión se da en 1 hora y media, hay dos tipos, una media hora, una pregunta, hora y media, 3 preguntas, a lo largo de la sesión, pero ya viene desencadenándose y abriéndose en ti desde que te decides hacer la lectura y desde que empiezas a pensar en las preguntas. Y luego también es muy importante saber que todo lo que se abre y se mueve se va a estar abriendo los días después, es decir, no es solo un hecho, o la manera en que yo tengo que acompañar con el tarot, no es solo te doy una información a nivel mental, racional, que tú vas a entender y te vas a quedar dando vueltas. La intención y la manera en que yo trabajo y que intenciono el acompañamiento es que se generen y se muevan en la sesión, que se abra la información que se tenga que abrir, que se mueva lo que se tenga que mover. Entonces es fácil que también haya cosas que se muevan durante la sesión o se muevan después, ¿no? Porque hay información que de alguna manera necesita moverse en ti para abrir, para liberar, para transformar, para lo que sea. Entonces es un proceso o es algo que va más allá de los datos, de lo que se dice o no se dice. Y por eso yo invito mucho a estar muy conectado con el cuerpo y a vivir lo que se mueve. Porque ya no es tan importante lo que se está diciendo, sino lo que están generando en ti lo que se dice. ¿Vale? Muchas veces, y esto es muy normal, vamos mucho con la presión o pensando que lo que se dice son verdades muy absolutas y a lo mejor determinada información que se expresa y se revela en ese momento simplemente no viene a darte una verdad absoluta y fija, pero sí viene a mover algo que necesita ser movido. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas que yo luego explico, pues sí quería hacer un vídeo para que, bueno, las personas que tenéis inquietud, que tenéis dudas, pues sepáis un poquito cómo funcionan. Si con todo y con eso tenéis ganas o interés en tener una sesión individual, me podéis escribir, pero sí me apetecía hacer este vídeo. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto.